Muy buena noche. Estamos hoy acá de nuevo con Acción Positiva y pues tocando temas interesantes a nivel nacional e internacional, pero en este mundo globalizado en el cual hoy vivimos, prácticamente lo que pasa en un lugar del mundo afecta a otros y viceversa. Entonces, por lo tanto, hoy vamos a comentar lo que ha venido sucediendo en la política, en los resultados electorales de un país hermano muy querido como es el Perú. Y ahí se ha venido desarrollando un proceso político que, como los que se han venido produciendo recientemente en toda Latinoamérica, está lleno de muchas características, de muchas cosas pintorescas incluso, de muchas paradojas, de muchas contradicciones. Tenemos que al final, después de la primera vuelta, pues pasan dos candidatos. Uno de ellos es Keiko Fujimori, pues hija del que fue presidente Fujimori, Alberto Fujimori, quien está guardando prisión. Y por otro lado pasa Pedro Castillo, un campesino sindicalista que era prácticamente desconocido y que de repente empieza a tener una posición importante, relevante, y ahora pues estamos en el punto que prácticamente en esta carrera que están teniendo estos agónicos resultados, ¿verdad? Resulta que no se sabe en este momento que estamos transmitiendo, que estamos grabando, falta un 5% de los votos. Pero consideramos importante el platicar sobre este tema con una persona de reconocido prestigio, Luis Felipe Polo. Él es un internacionalista, catedrático universitario de la Universidad Rafael Andívar, dentro de las muchas cosas que pudiéramos decir de él, porque pues con mucha modestia nos pide no hablar demasiado de ese currículum, el cual está lleno de una experiencia grande en diferentes instituciones a nivel latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, su país Perú, en el cual estuvo realmente dando mucha consejería muy importante, y ahora pues a nivel prácticamente latinoamericano y mundial, como así pudiéramos decirlo. Luis Felipe, bienvenido a nuestro programa. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Querido Francisco, para mí es un gusto y un honor estar en Acción Positiva, verte después de algunos años. Te felicito por este programa y la verdad que América Latina está bastante complicado, así que aquí estoy a las órdenes y un saludo a todos tus televidentes. Pues muchísimas gracias, Luis Felipe. Bueno, pues entrando directamente al tema de lo que está pasando en el Perú. Obviamente lo que hoy pasa en el Perú o lo que va a pasar dentro de 5%, 4%, 3%, porque ahí sí que cada porcentaje está dando resultados diferentes, ¿no? Creo que en el momento que estamos hablando, faltando un 5% o menos de los votos, Pedro Castillo aventaja a Keiko Fujimori por 90,000 o 91,000 votos. Pero como lo quiero reiterar de nuevo, es en este momento, porque como hemos visto en otras confrontaciones políticas recientes, incluso en Estados Unidos de Norteamérica, las votaciones han sido sumamente ajustadas. Pero, Luis Felipe, este momento histórico del Perú tiene antecedentes. ¿En dónde mirarías tú un antecedente de lo que hoy está pasando en el Perú? Pues mira, históricamente, digamos, el Perú ha sido un país un poco complicado políticamente hablando. Nosotros hemos tenido una dictadura militar desde el año 68 hasta el año 80, con dos tipos de gobierno. Un gobierno militar de izquierda, donde incluso hizo una serie de reformas políticas importantes en favor del campesinado, hizo una reforma agraria, expulsó, por ejemplo, empresas petroleras norteamericanas, y después sí hubo un golpe de Estado de otro militar, pero de derecha, que era a su vez el ministro de la Defensa, del que sacó, y fue el que hizo el proceso de retorno a la democracia. Pero ahí hubo un fenómeno importante que siempre hay que tener en cuenta, y es el inicio del terrorismo en Perú en 1980. Este terrorismo que hizo cosas terribles, asesinando a campesinos, a militares, policías, a sociedad civil,
que hizo una respuesta también, en algunos casos excesiva desde el Estado, con violaciones a los derechos humanos, acompañó a la política peruana desde 1980 hasta 1992, donde se captura finalmente a Abimael Guzmán. Pero en el trajín entre 1980 y 85 con el presidente Belaúnde, y de 1985 al 90 con el presidente Alan García, se coloca en una posición social un poco difícil, porque se ve la brecha social peruana se acrecenta. Es decir, como pasa en los países de América Latina, el sector de los ricos y los poderosos contra el sector de la pobreza, que comienza a crecer mucho en nuestros países, y el Perú no se escapa de esto. Ya en el año 90, cuando entra Fujimori, un candidato como Pedro Castillo, que nadie lo conocía, había sido rector de una universidad y había tenido un programa de televisión, comienza a surgir entonces esa voz de protesta de la ciudadanía ante la clase política. Había un Congreso que no ayudaba en la gobernanza del país, había un poder judicial amaniatado, y Fujimori decide entonces en el año 1992 hacer un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, donde cierra el Congreso, cierra el Poder Judicial, cierra el Tribunal Constitucional y asume todo el poder. Y eso hace que el descontento de la población incluso fue su principal aliado, porque cuando hace su golpe de Estado casi el 90% de la población estaba de acuerdo, es decir, la gente estaba contra el Congreso, la gente estaba contra la Administración de Justicia, que es lo que pasa en Guatemala, que es lo que pasa en muchos de nuestros países de América Latina. Durante ese tiempo, Fujimori hizo un gobierno muy populista. Si bien es cierto, se le reconoce que pudo combatir el terrorismo de una manera muy fuerte, con leyes muy fuertes, terminó casi con el terrorismo, pero también hubieron muchas violaciones a los derechos humanos, pero comienza toda la etapa de la corrupción, que es un mal que vino persiguiendo a todos los siguientes presidentes, porque cuando Fujimori renuncia por fax en el año 2000, con unas elecciones fraudulentas, donde incluso nuestro buen amigo Eduardo Stein fue el jefe de la misión de la OEA para esas elecciones, donde se pudo comprobar en el año 2000 que hubo fraude electoral, tuvo que huir y asume el presidente del Congreso por algunos meses hasta el año 2001. Y de ahí comienza este ciclo triste para el Perú, donde a pesar de que los presidentes, especialmente el presidente Toledo, que está del 2001 al 2006, trata de hacer políticas sociales, del 2006 al 2011 está el presidente Humala, que vino de un aspecto militar, socialista, medio izquierdista, después Alan García, no logran realmente revertir la pobreza que hay en el Perú, agregado esto obviamente a la lucha contra el narcotráfico, agregado a la misma política internacional, es decir, hay una serie de presión. Y las demandas sociales vienen cada vez más con mucha conflictividad social, violaciones a los derechos humanos, etc. Pero la peor crisis surge a partir del 2016, donde Keiko Fujimori pasa por segunda vez a una segunda vuelta, ya la primera había sido en el 2011 con Ollantumala, pierde con Ollantumala, pierde con Alan García y pierde con Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 por 40,000 votos. Pero el poder de su partido llevó a que su partido tenga la mayoría en el Congreso de la República. Y aquí viene toda la crisis, porque ella, es más, hasta el momento nunca pudo aceptar que había sido derrotada en esas elecciones. El Congreso se dedica a atacar al gobierno y se ve en la necesidad de Pedro Pablo Kuczynski de renunciar a casi 2 años de estar como presidente. Asume el primer vicepresidente, que es Martín Vizcarra, donde por 2 gabinetes que fueron cuestionados en el Congreso, disuelve el Congreso, asume un nuevo Congreso y ese nuevo Congreso también lo saca Vizcarra. Entonces ahí teníamos ya 2 presidentes. Asume en el mes de noviembre el presidente del Congreso, que estuvo por 6 días, y finalmente en diciembre asume el actual presidente Sagasti. Es decir, en este quinquenio que estamos terminando,
para vergüenza internacional, pero ha tenido 4 presidentes. Y estas elecciones, mi querido Francisco, se ve con la necesidad de cambios políticos importantes. Se presentan, lamentablemente, 18 candidatos a la presidencia, y los dos de la más alta votación, que fueron Keiko Fujimori y Pedro Castillo con 18% y Keiko Fujimori con 13%, realmente pasan a la segunda vuelta, pero como que son los candidatos que pasaron a la segunda vuelta con menos votación en la historia política desde el año 1980. Entonces el país se ve con la necesidad de escoger, el 70% del país se ve la necesidad de escoger a un presidente que realmente no tiene mayoría en el Congreso, no tiene arraigo popular, y son dos extremos, desde la derecha a la izquierda. Entonces estamos en estos momentos en este limbo de político, donde, como bien tú señalabas, falta un 4% aproximadamente del conteo, son casi 100,000 votos de diferencia. Hace algunos minutos la candidata Fujimori ha salido diciendo que hay fraude electoral, el candidato Castillo ha salido diciendo también que hay fraude electoral. Castillo ha pedido a sus seguidores que salgan a las calles, en estos momentos están en las calles haciendo una vigilia frente a las instancias electorales. La candidata Fujimori también está pidiendo una vigilancia a sus militantes de los votos, de manera que lo que puede pasar en Perú a partir de mañana, nadie lo sabe. Esta es la situación. Mientras tanto, la pobreza, la corrupción y todos los problemas que son los que están llevando a esta crisis política, siguen esperando que alguien venga por lo menos a tratar de solucionarlos para poder tener un país donde el bien común prevalezca y donde la paz y el desarrollo puede ser el norte político de esta parte de la región. Muchas gracias, Luis Felipe. Pues obviamente has hecho tú un sumario excelente de esos antecedentes que han llevado a la presente situación. Por ejemplo, pues Keiko, su tercer intento, obviamente cuando tenemos presidentes como los que tú has mencionado, el presidente Fujimori, Ollanta Humala, que llega también a la presidencia, Alan García por 2 veces, ¿no? La primera vez tiene que salir del país, regresa una segunda. Me recuerdo Alan García, un brillante hombre para los discursos políticos, un orador extraordinario. Y luego pues viene Kuczynski y viene todos estos cambios que han venido uno tras otro. En medio de todo esto, Perú en algún momento, pues en Fujimori en adelante, alcanza un crecimiento económico espectacular. Llega a ser un 8.9 o 9% arriba, muy por arriba de la media latinoamericana, lo cual decía, bueno, pues Perú va muy bien. En el año 2020, aunado a esta intranquilidad política y sumado pues, la pandemia, tiene un crecimiento de menor del 11%, de lo peor que ha tenido en su historia también, ¿verdad? Pero vamos entonces ahora a que tenemos a dos populistas, porque por un lado Keiko es una populista de derecha, y Castillo un populista de izquierda. Entonces, y por otro lado, resulta este efecto que hemos visto en muchos países de Latinoamérica, incluyendo en Guatemala el nuestro. ¿Por quién voto? ¿Por cuál de los males voto? Porque no estoy votando por el que quiero, sino que por el menos malo, el menos preocupante. Y hemos visto cómo Keiko iba significativamente atrás de Pedro Castillo. Pero uniendo a muchos sectores, incluyendo, por ejemplo, Vargas Llosa, que viene en su apoyo, resulta que ha ido subiendo y la distancia prácticamente es cero. ¿Cómo has visto tú que un populismo de derecha y un populismo de izquierda de repente se unen por aquello de que este es peor que el otro? Y ya no voto porque yo quiero votar, sino por el que menos vaya a hacer daño. ¿Cómo lo visualizas? Mira, es bien complejo, ¿no? Lo que está pasando. Tú tienes toda la razón. Por ejemplo, el crecimiento de Perú ha sido muy grande. En el año 2008-2009, cuando fue la crisis inmobiliaria a nivel mundial, los únicos países que crecieron en ese momento en América Latina fueron Perú y Uruguay. Perú con el 3%, que era bastante. Acuérdate que ese año todos los países también estuvieron en una crisis económica, obviamente no tan fuerte como la que tuvieron el año pasado. Pero el año pasado,
Perú fue el peor país en crecimiento. Su decrecimiento ha sido, como bien señalas, el 11% del Producto Interno Bruto, el peor de toda América Latina y uno de los peores del mundo, además. Pero yo creo que la pandemia ha servido para desnudar lo que se encuentra debajo de estas cifras macroeconómicas de Perú. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a los beneficios sociales, hizo justamente que toda esta máscara, como yo le llamo, macroeconómica, que a veces los gobernantes simplemente trabajan por mostrar números hacia afuera, pero se olvidan de la inversión social hacia adentro, hizo que efectivamente el Perú caiga en una crisis como la que esté ahora y nos encontremos, como bien señalas, entre dos extremos populistas. Porque ¿cómo es posible, por ejemplo, que por un lado, que Keiko Fujimori diga que va a construir 10.000 escuelas en 5 años, cuando uno saca un promedio, pues es imposible poder hacerlo, y por el otro lado, Castillo haya anunciado que va a subir el Producto Interno Bruto en salud y educación a 10% cada uno, cuando el Producto Interno Bruto en total llega a 18-19%. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los sectores? Entonces, estás ahí ante dos extremos, pero aquí hay un valor agregado contra Keiko, que es el antifujimorismo que existe contra ella, porque el recuerdo de su padre con todos los actos de corrupción, comprando a políticos a través de Vladimiro Montesinos, por ejemplo, y todo lo que se conoce internacionalmente, ella arrastra, pero no solamente arrastra por el padre, sino por las denuncias judiciales que ella tiene también por actos de corrupción, por financiamiento en sus campañas políticas anteriores de parte de esta famosa empresa de Odebrecht que tanto daño ha hecho a la política en América Latina y que ningún país hasta ahora se está salvando de sus tentáculos donde han podido entrar a financiar a políticos, y además están todas aquellas personas que rodean a Keiko Fujimori con un pasado no tan solvente, que digamos. Pero agregado está la presencia, como tú señalabas, de Mario Vargas Llosa. Es decir, alguien decía, Mario Vargas Llosa es un excelente literato, pero es un mal político, porque de haber sido antifujimorista al 100% y de haber salido públicamente en las dos anteriores campañas políticas apoyando a los contrincantes de Keiko Fujimori y diciendo que él en su vida votaría por Keiko Fujimori, pues ahora están de besos y abrazos. Y eso la población lo resiente, ¿no? Porque no hay una consecuencia de principios, no hay un principismo, sino hay un acomodamiento solamente político por necesidad, por presión o por quién sabe qué, para lograr de que alguien como Vargas Llosa se crea que va a influir en la ciudadanía, pero yo creo que es todo lo contrario. Y eso también, a mi modo de ver, ha servido para que los resultados se reviertan así de tanto. Por ejemplo, anoche, cuando salieron los primeros resultados oficiales, Keiko Fujimori estaba llevando la delantera como por 4 millones de votos. Claro, porque los resultados oficiales, los primeros que llegan son de la capital, ¿no? Alrededor de la capital, son las zonas urbanas. Y no se tenía en cuenta todavía las zonas rurales, ni la selva, ni los votos del exterior. Pero conforme avanzaba el tiempo, eso se ha ido revirtiendo y ahora, obviamente, con ese voto rural, ese voto campesino, ese voto de la selva, pues Pedro Castillo ha pasado a tomar la delantera, que es un poquito lo que pasó aquí en Estados Unidos. Si recordamos la elección última entre Biden y Trump, Trump llevaba la delantera al principio en varios de los estados, y conforme llegaban los votos, o se escrutaban los votos, incluso los que llegaban por correo, que como tú sabes aquí se puede votar por correo, comenzaba a equipararse hasta que Biden lo pasó. Entonces, sí realmente estamos ante dos escenarios populistas, con el temor de que pueda pasar cualquier cosa. En estos momentos Perú es como un trapo lleno de gasolina, que cualquier chispa que salte sobre eso se va a incendiar, y creo que también hay muchos medios de comunicación en Perú que no han contribuido y que por el contrario han tenido abiertamente la política de un apoyo contra Pedro Castillo, incluso señalando
a todas las personas que apoyaban a Pedro Castillo que eran terroristas, lo cual no es así. Se ha terruqueado al 50% del país prácticamente para tratar de que Keiko Fujimori continúe con esta política macroeconómica que se tiene en el Perú, pero cuyas consecuencias las hemos visto, como vuelvo a repetir, desnudadas a través de la pandemia. Bueno, pues obviamente cuando vemos nosotros estas posiciones, ¿no? Cuando leo Pedro Castillo está en su hogar en Tacabamba, allá en la sierra, en un lugar pues muy humilde, verdaderamente es clara pues su posición, su origen, su apoyo, porque como tú bien mencionas, resulta que Keiko en las áreas urbanas saca un voto mucho mayor, ese empieza a revertirse cuando va en las áreas rurales y ahora estamos también pendientes de algo interesante, ¿no? Y lo que está pendiente de interesante es el hecho de que el voto del extranjero también está pendiente de recibirse en su totalidad y el cual se dice que puede variar esos pequeños puntitos que hacen diferencia. Tú te recuerdas en aquella elección que Felipe Calderón le gana a AMLO, su oportunidad en México, la diferencia fueron un mínimo porcentaje en los últimos 4 o 3% y todavía hizo una diferencia fundamental. Pero tal vez también lo preocupante es, uno, lo que tú mencionas, Perú con una gran oportunidad, un país rico en diferentes aspectos que llega a tener un crecimiento muy grande y sin embargo, pues ese crecimiento no se derrama, realmente no se extiende hacia todas las niveles que lo necesitan. La macroeconomía muy bien, pero la microeconomía, la gente realmente no logra compensarlo. Y hoy los vemos enfrentando a dos áreas, prácticamente un área urbana versus prácticamente un área rural, lo cual a mí me preocupa mucho porque yo veo esa polarización, no solamente allá en Perú, sino que en muchos países de Latinoamérica se está dando ya esa diferencia entre un área y la otra, lo cual te lleva a polarizar. Me imagino también que ahora cuando se llega a un congreso, va a ser un congreso allá que va a ser sumamente dividido también, porque ambos van a llegar con una fuerza política importante. Y entonces, en vez de ir para adelante, van a seguir una guerra ya a nivel de las cámaras, de los congresos, etcétera, es lo que no produce el avance de los pueblos, porque no se va en una misma dirección, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí hay una cosa bien curiosa con el voto del extranjero, mi querido Francisco, porque cuando Keiko Fujimori, el partido de Keiko Fujimori tenía la principal fuerza en el Congreso, anuló el voto del extranjero. Hizo una reforma de ley y anuló. Entonces los extranjeros no podíamos votar. Es recién en el gobierno de Vizcarra cuando se aprueba nuevamente ese voto para los extranjeros. ¿Y ahora qué está pasando? Pues que ICO está pidiendo el voto de los extranjeros. Entonces uno realmente no sabe cómo trabajar la vida porque anula y ahora eso podría, que yo lo dudo realmente, podría darle algún tipo de victoria si es que efectivamente logra tener todos los votos. Lo que pasa es que en el extranjero el ausentismo es inmenso. En Perú es una obligación votar, no es como en Guatemala, donde uno vota porque lo considera un deber cívico. En Perú es obligatorio la votación, y si tú no votas, pierdes tus derechos civiles hasta que no pagues tu multa. No puedes ir a cobrar un cheque, no puedes firmar contrato, no puedes ir a un notario, nada, hasta que no pagues tu multa. Los peruanos en el extranjero no tienen la obligación de votar. Por eso que el ausentismo es bastante grande. Más o menos se calcula en un ausentismo histórico del 70% de personas que no van a votar. Si consideramos que es un millón de personas que votan en el extranjero, solamente estarían votando 300,000. Si consideramos que el 60% han sido para Keiko Fujimori, digamos, estamos hablando de 180,000 votos. No sé si con eso pueda llegar, porque todavía faltan votos por escrutar en el interior del país, que son de los lugares donde Pedro Castillo ha tenido altísima votación. Ha habido, por ejemplo, lugares en el Cusco, donde Pedro Castillo ha tenido casi el 89%, 90%. Toda la parte de la Sierra del Perú, que es lugar de pobreza, ha tenido altísima votación. Entonces, sí es un fenómeno bastante interesante lo que está pasando, pero como tú bien dices, es un fenómeno que se está replicando en otros países. ¿Por qué? Porque yo creo que
Los políticos que llegan al gobierno se olvidan de que muchas veces llegan al gobierno también por el voto del interior de los países, y no solamente por el voto de la capital. Pero una vez sentados ahí, se olvidan del resto y comienzan a gobernar a lo que tienen más cerca, porque en algunos casos, en algunos países todavía se consideran como el alcalde de la ciudad y no el presidente del país. Y ese es un problema que tenemos que desechar, porque faltan, además, liderazgos políticos, faltan partidos políticos. Hoy en Perú hay muchos de los candidatos, de los 18 candidatos que hemos tenido, yo creo que 14 o 13 han sido por vientre de alquiler, que han estado prestados en partidos políticos y que no representan realmente a sus ideologías. Marcelo y Felipe, vamos a tener que terminar este segmento en que estamos en este momento. Tenemos un par de minutos. Como no sabemos el resultado final en el momento que lo estamos haciendo, pero cuando este programa transmita, probablemente ya va a haber un resultado. No importa quién de los dos gane, en un minuto, ¿cuál sería lo que tú quisieras que esta persona que gane haga por el Perú? Esta persona lo que tiene que hacer es convocar al candidato perdedor para que juntos sientan las bases de lo que va a ser un gobierno de conciliación. Y además la persona que gane debería de convocar a un gabinete amplio para poder tener a gente de diferentes sectores, sin que implique eso el cambio de su plan de gobierno. Yo creo que eso debería de no estar en discusión, porque por eso han ganado, pero sí tratar de hacer un gobierno ancho donde haya la mayor cantidad de representantes de diferentes sectores políticos y sociales. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Creo que lo que tú has dicho es algo fundamental. Es esa madurez política que nosotros tenemos que tener para no pensar en que como no ganamos una victoria, sino que queremos ganar toda la guerra, pues, ¿no? Y si no, siempre estamos de una vendetta a la otra, ¿no? Y entonces el que viene cambia. Yo creo que lo que tú has dicho es fundamental, se aplica a todos los países de Latinoamérica. Es como aquel que llega a ser presidente, tiene que olvidarse que representa a un partido político y volverse el presidente de todos los ciudadanos de una nación. Pues vamos a tener hoy que terminar este segmento en el que estamos. Felipe, gracias por todo este comentario al respecto de lo que está sucediendo en Perú, porque nos ilustraste muy bien lo que pasa en prácticamente la política de toda Latinoamérica y del mundo. En este momento nos vamos a retirar, pero vamos a regresar con más acción positiva.